Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Como cada semana nos disponemos a introducirnos en la palabra de Dios. Escudriñamos su palabra porque encontramos ese consejo, esa dirección que necesitamos cada día para hacer la voluntad del Padre. No sin antes empezar volviéndoles a invitar de nuevo a que si lo desean puedan darle la campanita y se puedan suscribir, así reciben los vídeos. En esta mañana el tema es la obediencia, algo que va muy relacionado con cada creyente, por lo cual nosotros nos acercamos a Dios, obtenemos las bendiciones y también el beneplácito divino. Así que toda dirección, orden o mandato tienen como norma su cumplimiento, que es la obediencia, que es el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. En diferentes ámbitos de la sociedad, lo podemos ver en el área social, en el decreto ley, en lo laboral, en las tareas encomendadas y también en lo religioso, en el deber de la autoridad de Dios. La obediencia es una disposición vital para mantener la posición, y esto lo podemos ver en un ejemplo claro, en el orden militar. El soldado está supeditado a cumplir lo ordenado por un grado o mando superior en el desarrollo de sus actividades, en una organización, mantenimiento o funciones. Y este es un ejemplo que lo podemos ver también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 8, en la declaración del centurión. Sin embargo, como libre albedrío, aquello que es que podemos tomar y elegir las decisiones propias que tuvo Adán ante el mandato de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16, pero su actitud fue desobediente al ocuparse por sí mismo, desatendiendo a lo que Dios le había dicho. Sin embargo, la palabra de Dios describe a hombres que sí se supieron sujetar a su voluntad, que se ocuparon de realizar lo que Dios les había comendado y fueron fielmente en la disciplina divina. Así que esto lo podemos ver en ejemplos como Abraham, que obedeció a las promesas de Dios por fe en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Además, la prueba del sacrificio de Isaac, que iba a hacerlo, sirvió para que Jehová Dios viese la disposición de fidelidad que se ve en Génesis capítulo 22, versículos de 2 al 12. También está Moisés, que obedeció volviendo a Egipto. En Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 20. Ayudó al pueblo para ser liberado de la esclavitud egipcia y usando aquel instrumento que Dios le había provisto, la vara, hizo esas grandes señales en las cuales el Señor se manifestó, las plagas. Aparte, también finalizó para que se abriese el mar rojo por donde pasó el pueblo hacia la tierra prometida, en Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Luego Noé, para la salvación perpetua de la humanidad, construyó el arca, conforme a lo mandado por Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 22. Es un modelo patriarcal de la obra conjunta de Dios con los seres humanos para avanzar en los propósitos de su reino en la tierra. También está Gedeón. Grandes batallas libradas resultaron brillantes victorias. Con 300 hombres vencieron a los madianitas. En Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 25. También está Sadrá, Mesá y Abed-Nego. Estos muchachos judíos se negaron a rendir homenaje y adoración a la imagen de oro que había construido el rey Nabucodonosor en Dura, Babilonia. Pero las represalias no se hicieron esperar, así que el castigo de ellos es que fueron arrojados al horno de fuego, pero ellos no sufrieron el menor daño, porque su fe y confianza en Dios les había librado de sufrir, como se ve en Daniel, capítulo 3, versículos 1 al 26. Ellos resistieron a las presiones y a las amenazas. Esta dramática ilustración representa la presencia de Dios y su protección. Así que todos los personajes descritos en esta mañana obtuvieron buenos testimonios,
por una activa certidumbre que se expresó en obediencia, en perseverancia y también en sacrificio. Está Jesús. Si hay alguien en apoyarse, que fue fiel cumplidor de lo que había recibido para cumplir, triunfante obediente, y ser ejemplo de lo que representa la obediencia, ese fue Jesucristo. Sabemos que Jesús vino al mundo a salvar a los hombres, a librarlos de las cadenas del imperio del mal, de Satanás y del pecado, por su condición de naturaleza caída. Así que ya desde un principio, desde el ministerio, Jesús ofreció una imagen limpia, sincera, transparente y verdadera. Todo cuanta enseñanza transmitió oralmente, la mostró práctica y pública, en aquellas experiencias, en sanidades, liberaciones y también prodigios, acompañado de un carácter dócil, manso, superlativo en sus palabras y sobre todo dejando evidencia de su unión en obediencia con el Padre, una disposición vital. Así que su amor, su actitud fue clave para atraer y convencer a un pueblo terriblemente castigado en su orgullo y honor. Pero Jesús tuvo que aprender obediencia, como se ve en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Como ser humano supo decir sí a Dios, a sus planes, con su vida. Qué ejemplo más maravilloso y extraordinario nos dejó Jesucristo. También como respondía a los doctores de la ley y a los diferentes movimientos religiosos ante las tentaciones. Y cómo daba muestras solidarias y compasivas con los más débiles, a los pobres y a los enfermos. Sin embargo, la prueba más llamativa la podemos ver en el incidente en Getsemaní. Jesús, en medio de la agonía, oraba. Dejó una regla básica que era hacer la voluntad del Padre. Así que leemos en San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Allí Jesús sufrió en su humanidad la afrenta de la muerte. Pero él se mantuvo firme, se inclinó a obedecer, a renunciar a sus temores, a sus deseos, doblegando su voluntad, para obedecer a su Padre, en lugar de evadirlo con justificaciones sumamente razonables. Pero hay una reflexión. Es cierto que la condición humana, por el pecado, revela el desviarse de la devoción hacia Dios, porque el criterio humano es hacer su propia voluntad y no según el criterio divino. Basta con ver la escena del becerro de oro, que fundieron para hacer esa imagen, para adorarlo. Y se ve en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Los israelitas se desviaron y quebrantaron el primer mandamiento de ley, en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 8. Así que el mundo de hoy sigue encasillado en sus propios errores y pecados. Necesita urgentemente de Dios. La actitud arrogante y orgullosa no le permite ver el terrible destino si continúa manejando su vida a su antojo, a su parecer, a su modo de interpretar su vida. Sin embargo, todos nosotros, los creyentes, que hemos salido del laberinto maléfico, que al conocer la verdad nos hizo libres, como se ve en San Juan capítulo 8, versículo 32. Ahora vivimos por y para Cristo, en obediencia y en fidelidad. Nuestras vidas no están exentas de ser zarandeadas y ser removidas por las pruebas, porque eso también le pasó a Cristo. Pero al ver al Maestro, cómo luchó sin desmayo para vencer, eso nos hace recobrar nueva fuerza, aliento para seguir hacia adelante, por un camino que el Señor nos enseñó, que es la obediencia, que debemos coger nuestra cruz y avanzar para manifestar
y declarar nuestra posición. Así que la obediencia es la llave que activa el favor de Dios. En bendiciones que disfrutamos, en la que vemos una lista de ello que podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. Así que, como creyentes, nuestros deberes son sujetarnos a Dios, como se ve en Hechos 5:29, sujetarnos a nuestros padres en Efesios 6:1, a las autoridades superiores, Romanos capítulo 13, versículo 1-2, y también a nuestros pastores en Hebreos 13:17. Reconozcamos que la sumisión a la autoridad, ya sea en lo familiar, también en el gobierno o la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Obediencia a Dios, que como creyentes debemos ser ordenados. Primero, para oír la voz de Dios, como se ve en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Como hijos de Dios, saber guardar los mandamientos, que se ve en San Juan capítulo 14, versículo 15. Y la palabra de Dios que nos dirige a la salvación en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25. Finalmente, decirles que los resultados de esta obediencia es que Dios da el Espíritu Santo a todos los que le creen, le obedecen y le siguen. Viajamos por la senda de justicia, así que tendremos bendiciones eternas. Hasta aquí la enseñanza de esta mañana. Les deseo que durante toda esta semana las bendiciones de Dios caigan en sus vidas, que las puedan compartir y que sepan que tenemos un referente, a Jesús, para enseñar al mundo que hay una verdad que es inalterable, que necesitan de Dios para la salvación de sus almas.